Muy bien, ahí estamos. Buenos días, Se ve. chiquitos, queridas alumnas. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy y pueden nomás ya iniciar su presentación. Que les vaya muy bien. Ya, gracias. ¿Se ve la presentación o no? No sé si me pueden contestar las chiquillas. Sí, Si todos la sí ven. se Ahora sí ve. se ve. Ya, bueno. Empiezo nomás. Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros hoy día les vamos a presentar sobre la perspectiva del rol. Los temas que vamos a tratar va a ser primeramente el concepto de rol, las expectativas y conflictos de roles, la asunción del rol y el concepto de sí mismo, los aportes que genera esto a la carrera y una conclusión. A modo de introducción podemos decir que en nuestra vida siempre jugamos uno o varios roles, ya que siempre se nos asignan algunos, ya sea por decisión propia o no. Es por esto que igual es fundamental comprender este concepto para en el futuro poder llegarlo a aplicar en un nivel organizacional. Y para comenzar, ¿alguno sabe qué se entiende por rol? ¿O alguna idea que tengan sobre el concepto rol? Es como el papel que uno tiene o la postura que uno tiene, algo así. Claro. El rol podemos definirlo como la función que tiene una persona dentro de la sociedad o en un determinado contexto. Históricamente hablando, el término surgió en el área dramática y teatral, ya que este se usaba para referirse a la caracterización de un personaje en una obra. Y luego se comenzó a usar ya en las ciencias sociales, donde se le atribuían conceptos antropológicos, donde se decía que el rol dependía principalmente de la cultura. Se le asociaron temas de la sociología, donde hablaban que dependía, netamente del estatus de la persona, y de la psicología, donde mencionaba al sí mismo. La teoría del rol, si lo hablamos técnicamente, lo podríamos definir como un conjunto de constructos aislados acerca del funcionamiento de las personas en un contexto social. Pero con palabras más simples y cercanas a nosotros, podríamos decir que son las conductas que nosotros esperamos de una persona en una determinada situación. Por ejemplo, para nosotros es normal que cuando vamos al médico, este nos pida a lo mejor sacarnos una prenda para poder examinarnos mejor. También cabe mencionar que una persona puede tener varios roles a la vez, ya que, por ejemplo, un hombre puede ser padre, hermano, hijo, vecino y un empleado a la misma vez. Además de que un rol siempre va a estar ligado a otro rol. Porque, por ejemplo, un padre necesita un hijo, un trabajador necesita un jefe, un vendedor va a necesitar clientes y así sucesivamente. Existen tres tipos de roles. El rol prescrito, que son las expectativas generalizadas referentes al comportamiento de una persona sobre otra persona. Por ejemplo, un profesor que tiene como rol prescrito enseñar. También tenemos el rol subjetivo, que son las expectativas que una persona nota que puede aplicar en su comportamiento cuando interactúa con otras personas. Y el rol desempeñado, que es el comportamiento que una persona tiene cuando está con otra persona. Por ejemplo, en un supermercado, cuando un cajero interactúa con un gerente. Las expectativas del rol son los comportamientos que una persona tiene hacia otra persona de otra posición y viceversa. Por ejemplo, un doctor y un paciente. El doctor, al interactuar con el paciente, espera comportamientos que éste siga, como indicaciones o vaya a las sesiones. Y el paciente espera que el doctor lo ayude con sus dolores o malestares. Y el conflicto de rol es cuando una persona desempeña varios roles
o un rol tiene actividades que son incompatibles con este. Básicamente que no puedo desempeñar un rol y ejercer otro al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando un padre tiene una urgencia en el trabajo y tiene que ir y descuida un poco el rol de padre. Existen dos conflictos de rol. El interrol, que es cuando una persona, ya he dicho, tiene varios roles y esto a la vez le genera como problemas. Por ejemplo, una mujer que tiene hijos y trabaja. Imaginemos que su hijo se enferma y no puede ir a trabajar. Esto le genera conflictos en su rol de trabajo. Y el intrarol, que es cuando se producen expectativas que son incompatibles sobre un mismo rol. Básicamente son contradicciones en el rol, como cuando un niño rompe algo y se pone a llorar y la madre no sabe si castigarlo o consolarlo. La asunción del rol y concepto de sí mismo. La asunción del rol es que una persona percibe que otros reaccionan hacia él y él mismo empieza a reaccionar frente a sus propias acciones, como puede ser que podemos estar conversando y quizá yo me pongo a hablar más alto y yo me doy cuenta que yo estoy hablando más alto y los demás igual se dan cuenta de mis acciones, de que estoy prácticamente gritando. Y todo esto se debe con unos pasos. Primero, nos imaginamos cómo aparecemos ante a los demás. Nos imaginamos lo que los demás están pensando de nosotros. Que a lo mejor la estoy molestando, a lo mejor le agradé, a lo mejor no. Luego imaginamos cómo los otros juzgan nuestra apariencia. Un ejemplo sería como cuando estamos en la calle y nos damos cuenta que alguien nos está mirando. Y quizás esa persona está seria y pensamos de inmediato que tenemos algo mal, que no sé, tengo mal el pelo, la ropa. Y quizás esa persona ni siquiera nos está mirando a nosotros, está mirando como en general y nosotros estamos en su campo de visión y finalmente desarrollamos alguna forma de autosentimiento. Puede ser orgullo, decepción, debido a lo que percibimos de los juicios de los otros. Pensamos, oh, a lo mejor a esa persona yo no la agradé o la agradé, dependiendo de cómo esa persona reaccionó hacia mí. Y también el concepto de sí mismo es que yo me conozco, sé cómo soy, pero igual puedo ser influenciado por alguna situación o por motivación personal. Como un ejemplo anterior que veíamos en algunas clases, puede ser que estemos todos en una fiesta y yo veo que están todos ingiriendo alcohol. Y quizás yo no quiero ingerir alcohol, pero como veo que todos lo están haciendo, yo no quiero sentir, no me quiero sentir excluida o me pongo a pensar quizás si no tomo, no me van a volver a invitar. Entonces empiezo a ingerir alcohol, pero porque siento la presión de hacerlo, no porque yo lo desee. Ya, para finalizar, podemos destacar los aportes que tiene esto hacia nuestro futuro como ingeniero en negocios internacionales. De estos podemos destacar el liderazgo y las relaciones de poder, ya que deberíamos tener la capacidad de influir y a la misma vez de tener autoridad sobre los demás. La socialización y la interacción grupal, que hace referencia a relacionarse con los demás y tiene mucho que ver con lo que se le atribuye al liderazgo y relaciones de poder. Y finalmente a la toma de decisiones, ya que el rol que podemos llegar a tener en el futuro va a implicar muchas veces el llegar a la solución de una problemática. Podemos concluir que el rol está presente en nuestra vida todos los días, ya sea de manera consciente o inconsciente, está en nuestra vida privada, en nuestra vida laboral, etcétera. Está en algo tan simple como es hablar con tu amigo o en algo más importante como es tomar una decisión de peso. Esta es la bibliografía de donde sacamos la información para hacer esta presentación y gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Muy bien, chiquillas. Si no hay preguntas, ni consultas, ni comentarios de parte de los compañeros, pueden nomás dejar de compartir y se prepara, por favor, el próximo grupo. Muchas gracias. Profe, una consulta. Dígame. ¿Tengo que enviarle la presentación? Sí, por favor. Ya. Oiga, por favor que se preparen Gallardo, Yamet, Ramírez, Zelaya. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí se ve. Ahí. Ya, comiencen nomás si es que están listas. Usted me dice. Ya. ¿Están bien? ¿O se quedaron pegados? Ya, profe. Bueno, Ya, ahí nosotros sí. nos tocó. Los integrantes de nuestro grupo son Catherine Yamet, Antonio Zelaya, Nicolo Gallardo y yo, Evelyn Ramírez. No sé quién tiene la... ¿Quién avanza? Bueno, este es el índice en el cual nosotros nos vamos a guiar en nuestra presentación. Está todo lo que está a continuación. Bueno, una pequeña introducción es la percepción social es como en análisis en cualquier comportamiento que requiere prestar atención. En primer lugar, el proceso mediante el cual captamos los estímulos como el ambiente. Acá tenemos la percepción de las personas, son los rasgos que distinguen de la percepción de objetos. Tenemos la persona percibida, puede controlar la información que entrega de sí misma. También tenemos la inferencia de las actitudes de las personas percibidas en base a la experiencia propia. La conducta del perceptor puede dictar la conducta del percibido. No podemos comprobar la percepción de la percepción, pues las personas cambian. Bueno, las claves observables son características de otra persona que nosotros tomamos en cuenta como de primera impresión. No podemos como guiarnos por eso, ya que pueden ser cambiantes. Sí son las que de primera nos llaman la atención porque son inesperados o sobresalientes. Una es la apariencia física, las cuales es la primera clave y algo muy asociado con los estereotipos. Luego tenemos las claves no verbales que podemos dar como ejemplo la expresión facial y todo eso. Y la tercera es la conducta manifiesta, que son cómo se comporta realmente la persona. Bueno, como mencionó mi compañera, las claves por sí mismas no significan nada. Por eso es que se necesita una interpretación, así se le puede dar un sentido según nuestro sistema de conocimiento o el sistema de conocimiento que posee el perceptor de estas claves sobre las personas, las conductas, los rasgos y las situaciones sociales. Para hacer estas interpretaciones se puede hacer mediante dos formas, dos formas. La asociación y la accesibilidad. La asociación significa que la interpretación se va a hacer mediante asociar ciertas características y conductas de algunos rasgos. Por ejemplo, cuando una persona roba, nosotros asociamos esa conducta al rasgo de deshonestidad. O, por ejemplo, el gesto de dar dinero con el rasgo de generosidad. Aquí un punto importante a mencionar es que estas asociaciones se pueden formar porque repetidamente se piensa en ellas, como que están ligadas o porque existe alguna similitud de significados que se tienen. Y bueno, el tema de la interpretación mediante la accesibilidad consiste en que las claves se van a interpretar según los pensamientos más frecuentes que están en nuestra mente. Por tanto, mientras más accesible sea el conocimiento, es más probable que venga a la mente automáticamente y este guíe nuestras impresiones.
En este caso se explica por qué hay ciertas conductas o características que se interpretan de formas diferentes. También dentro de la accesibilidad existen factores que influyen a esta. Por ejemplo, las expectativas. ¿Qué es lo que uno espera de ciertos rasgos o de ciertas características? También están los motivos, que los motivos van ligados con lo anterior, que por ejemplo nosotros no solamente esperamos ver las cosas, o sea, las cosas que queremos, sino que también vemos las cosas que nosotros vamos a querer ver, según nuestro pensamiento, nuestra ideología o los rasgos que nosotros nos sentamos más cómodos. El ánimo también influye mucho en la percepción y en el caso de la accesibilidad. ¿Por qué? Porque el impacto de cómo se interpretan estas conductas ajenas a partir de si tengo un estado de ánimo positivo o negativo. Por ejemplo, cuando la gente tiene un estado de ánimo positivo, se tiende a ver todo dentro de un filtro o de una gama de colores rosa, por decirlo así. En cambio, si es que la persona tiene un ánimo negativo o un estado de ánimo negativo, tiende a ver todo menos positivo o quizás de una manera mucho más mala, de ver un poco más negra las cosas, por decirlo así. Y obviamente que el contexto que esté la persona haciendo alguna actividad, alguna característica, algún rasgo, va a influir mucho en qué situación está haciendo ese gesto. Por ejemplo, si es que una persona está feliz y está en un teatro o en alguna actividad que lo considere ser feliz, todos suponemos que está bien. Pero, por ejemplo, si una persona está feliz en un funeral, ahí influye la percepción que tenemos de la persona, porque ¿por qué estaría feliz en un funeral? También está la activación reciente y la activación frecuente. Estas activaciones son que se llaman activaciones porque tú tienes en tu mente ciertos pensamientos, ciertos rasgos, ciertas características que influyen en lo que tú interpretas de los demás. En el caso de la activación reciente, esta es conceptos o rasgos que te quedaron en un periodo de tiempo muy corto dentro de la mente e influyen en la manera de pensar. En el caso de la activación frecuente es cuando tú ya tienes, a menudo tienes conceptos particulares o lo más probable es que los conceptos estos que ya tengas vengan repetidamente, entonces ahí tú moldeas la forma en que ves los estímulos de las otras personas que te están dando. Y por otro lado tenemos cuáles son, qué son las primeras impresiones. Las primeras impresiones, como dice ahí, son combinaciones de trozos de información para armar una impresión en general consistente de una persona. Y ahora, ¿bajo qué factores uno prioriza la información? Primero, uno tiene que ver la fuente de información. ¿Cómo se siente? O sea, ¿de dónde llegó esta primera impresión? Si alguien te la dijo, una fuente confiable o no. Siempre vamos a priorizar las fuentes confiables a las que no son confiables. Después tenemos qué es lo que recibimos, si es información positiva o negativa de otra persona. Por alguna extraña, o sea, no sé si extraña razón, pero siempre se tiende a priorizar las informaciones negativas de los demás para generar una impresión que la positiva. Por ejemplo, si es que estás trabajando en una empresa y llega un compañero nuevo de trabajo y él llega, por ejemplo, haciendo quejas o diciendo pero, no sé, llega tarde al trabajo o aparte de que llegue tarde, no puede hacer cierto trabajo, se demora, no entrega los plazos y todo eso, eso a ti te va a generar una mala impresión. Y de primera vez lo más probable es que te quede esa mala impresión debido a que hizo más cosas negativas que positivas. También las conductas y los rasgos atípicos tienden a influenciar mucho en estas primeras impresiones. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con rasgos atípicos o conductas? Significa que las conductas inusuales que nosotros veamos son las que más nos van a llamar la atención. Por ende, nosotros vamos a también a tener una mala impresión mucho más rápido, ya que como es inusual, llama mucho más la atención. Y el tema de la primacía, que es cuando la información que uno recibe la información que uno le da más valor es a la primera información que uno encuentra. Por ejemplo, si a ti te dicen que esta persona hizo tal cosa y después te empiezan a hablar de otro tema de la misma persona, tú vas a priorizar primero
la primera información que te están dando, porque es la que tú centras mucho más la atención, porque como no conoces a la persona, es lo que más te llama la atención. Ya. Dentro de lo que es la percepción social, nosotros no solamente vamos a intentar interpretar las características o las conductas que tienen otras personas, sino más allá de eso, vamos a intentar también entender por qué sucede esta conducta o por qué tenemos ciertos resultados de algunos procesos. Esto se llama atribución, cuando buscamos las causas de la conducta o del resultado que tenemos como de la acción. Para clasificar estas atribuciones, tenemos que entender que el proceso atributivo comienza con la observación de una conducta y termina cuando nosotros encontramos finalmente cuál es la causa que lo produjo o intentamos entender cuál es la causa que lo produjo. Dentro de estos factores que nos ayudan, son dimensiones en realidad causales que nos ayudan a entender de dónde vienen estas causas. Tenemos primero la internalidad y externalidad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos algunas causas que son atribuidas a factores internos y otras que son a factores externos. Un factor interno podríamos considerar, por ejemplo, el estado de ánimo, que es algo interno de la persona, y externo podría ser, por ejemplo, la dificultad de una tarea o el azar, que es algo que está fuera de nosotros, digamos. Luego podemos intentar encauzarlo según la estabilidad e inestabilidad. Hay algunas causas que son permanentes. Por ejemplo, una tarea no se va a hacer más o menos dificultosa, siempre va a tener la misma dificultad. Pero algo inestable o transitorio sería, por ejemplo, el estado de ánimo o el esfuerzo. Uno podría estar frente a una situación o a una tarea que sea de la misma dificultad siempre, pero el esfuerzo no siempre es el mismo. A eso se refiere que sea algo estable o inestable, permanente o transitorio. Luego está la controlabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a intentar captar cuáles son las acciones en las que el individuo tiene control y en cuáles no. Por ejemplo, nosotros podemos tener control entre cuánto esfuerzo queremos ponerle a una tarea o cuántas personas vamos a pedir que nos ayuden en la tarea, pero no podríamos controlar la capacidad, por ejemplo, cuando uno está levantando, por ejemplo, una caja de algún producto, no podemos cambiar nuestra capacidad de fuerza, no podemos controlarla, pero sí podemos controlar cuántas personas podrían ayudarnos o de qué forma o cuánto esfuerzo podríamos poner para realizar esta tarea. Hay autores que luego intentaron, dentro de esta teoría de las atribuciones, cambiar el tema de la controlabilidad por un nuevo concepto que se trata de la globalidad y especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una causa como postulada para un resultado, decimos, por ejemplo, esta causa afecta a una gran gama de situaciones o es a una situación en específico. Y de acuerdo a eso nosotros podemos podemos entender desde dónde nacen las causas para las conductas o los procesos. Siguiente diapo, por favor. Ya, para comprender lo que es la atribución, nos podemos basar en dos teorías, que son las que mejor explican, digamos, o las más influyentes dentro de la explicación de la conducta. La primera es la teoría de la inferencia correspondiente. Esta intenta preguntarse cómo nosotros usamos la información de la conducta de la persona para poder inferir cómo son sus características o cómo son sus rasgos. ¿Cuál es el problema con esta situación? Porque a simple vista parecería ser algo muy simple, pero el problema viene a ser que nosotros no estamos considerando el contexto, por ejemplo. Si observamos en un supermercado una cajera que está, no reclamando, pero rehúsa aceptarle a un cliente un cheque, por ejemplo, no significa necesariamente que la cajera sea una persona desconfiada. Puede ser que ella esté siguiendo un protocolo de su empresa. Entonces, no podemos solo
decir que la conducta se refiere a un rasgo o una característica propia de esta persona, en este caso la cajera, porque no estamos tomando en cuenta que solamente en cierto contexto que se da esta situación. Entonces, para poder definirlo bien, consideramos que no todas las conductas pueden usarse para inferir rasgos y características de otras personas. Ya podemos usar las características, 1, que se den por libre elección de la persona; 2, que sean a conductas no comunes, que sean conductas inusuales, porque como decía mi compañera, las conductas inusuales son las que nosotros más tomamos en cuenta; y en tercer lugar, que ésta sea como poco esperable dentro de la sociedad o de baja deseabilidad social. Después tenemos otro modelo, que es otra teoría, que es la covariación de Kelly. Esta se centra mucho más en las causas, se centra mucho más en entender por qué. ¿Por qué las personas actúan como hacen? ¿Por qué obtengo este resultado de tal acción? Entonces, las causas las intenta clasificar en 3 categorías, tomando en cuenta si es que estas causas tienen que ver con el autor o la persona que está percibiendo, el estímulo o acerca de la situación. Entonces tendríamos como el sujeto, el objeto de percepción, o la situación o el contexto que nosotros tenemos. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos según 3 tipos de información que uno busca para poder hacer esta interpretación. Una es la distintividad, que significa, por ejemplo, este actor reacciona de la misma forma a otros estímulos de igual forma, o en cada caso actúa de forma diferente. Después tenemos el consenso, donde evaluamos el grado en el que otras personas reaccionan a este mismo estímulo de la misma forma que el actor que estamos observando. Y la tercera, que es la consistencia, tiene que ver en el grado en el que el mismo actor reacciona a un estímulo de la misma forma en varios. De esta forma nosotros podemos ver si es que tiene un alto consenso o bajo consenso, o alta distintividad o baja distintividad. El ejemplo que podemos dar en este caso se trata sobre, por ejemplo, un estudiante que elogia en una ocasión determinada a un profesor. Nosotros podemos ver si es que esto se hace, primero, por distintividad, si el estudiante elogia a más gente o solamente a este profesor. Bajo el consenso, si hay otros estudiantes que elogian al mismo profesor o si solamente es este estudiante. Y en cuanto a la consistencia, tendríamos que ver, por ejemplo, si es que el estudiante siempre elogia a este profesor o es solamente en esta situación particular. Dependiendo de eso, nosotros vamos a descifrar si es que este comportamiento o esta causa tiene que ver con el autor, tiene que ver con el estímulo o tiene que ver con la situación. ¿Qué es lo especial? La teoría de Kelly es muy simple de entender, pero es compleja de poner en práctica, porque por lo general las personas sacan conclusiones rápidas. Intentamos no hacer caminos mentales muy grandes para tomar como una percepción sobre otra persona. Por lo tanto, ahora paso a la siguiente diapo, por favor. Tenemos sesgos atribucionales. Los sesgos atribucionales son como estas atribuciones se están desviando de lo que son los modelos, porque los modelos que yo les presenté recién, que son las teorías, es cómo se debiera hacer según 2 posturas distintas. Ahora, eso no pasa realmente en la realidad, no siempre. ¿Cuáles son los errores que se cometen dentro de la atribución? En primer lugar, el error fundamental de la atribución, que luego se entendió que no era tan fundamental, digamos, que es atribuir la conducta de otra persona a sus características propias, pero sin atender el contexto, la situación. Se dice, eso sí, que este error fundamental pasa solamente al inicio, y cuando pasa el tiempo, nosotros dejamos de entender como las conductas de una persona como parte de sus características y empezamos a centrarla más en cómo se comporta esta persona que ya estoy conociendo dentro de diferentes contextos. Entonces le damos más importancia al contexto.
Por eso es que no es tan grave, digamos, pero de todas formas es un sesgo atribucional. Por otro lado, tenemos la diferencia del actor y el observador. Por lo general, nosotros intentamos pensar que nuestras acciones son causadas externamente, o sea que hay estímulos externos que a mí me hacen actuar de cierta forma, pero cuando yo observo a otra persona, por lo general asocio su conducta a causas que son internas, o sea que la culpa, digamos, de provocar cierta o cual conducta tiene que ver más con cómo es esa persona internamente, más que los estímulos que le puedan llegar desde el exterior que los hagan actuar de cierta forma. Otro sesgo es el sesgo a favor de uno mismo, que tiene que ver con el autoestima. Con tal de mantener el autoestima y el autoestima de la persona, tendemos a atribuir todos los resultados, digamos, los resultados positivos a causas internas. O sea, cuando yo hago algo bien, es gracias a mí, pero cuando algo que me pasa o alguna conducta es negativa o un resultado no esperado, entonces la culpa o la causa la atribuyo a algo externo. Esto pasa, por ejemplo, en los juegos de fútbol, cuando al equipo que uno, o el equipo o el jugador, como jugador, cuando uno pierde dentro de un equipo como de deporte, por lo general es al comentario de tuvo que ver el clima, tuvo que ver el árbitro, etc. Pocas veces se da que cuando uno tiene resultado negativo, la culpa es de uno, sino que intenta ponerla en los factores externos. El último sesgo que vamos a conversar es la falta de consenso o sesgo egocéntrico. Esto tiene que ver en que nosotros tenemos prejuicios, tenemos juicios, tenemos expectativas y tendemos a sobreestimar qué tanto estos juicios o estas expectativas son compartidos por otra persona. Tiene que ver mucho con la propia experiencia, porque nosotros tendemos como a confundir cuáles son las cualidades y cuáles son las evaluaciones. Porque cuando nosotros evaluamos un objeto, el objeto no cambia, digamos, y podemos comprobar sus cualidades. Cuando nosotros intentamos pasar estas cualidades de un objeto, que es mucho más objetivo, digamos, a una persona que es un ser subjetivo, tendemos a confundir las cualidades con las evaluaciones. Y en las evaluaciones nosotros tenemos el componente que es nuestro juicio personal. Entonces tendemos a pensar que muchas personas piensan de la misma forma que nosotros y de esta forma sesgamos nuestra realidad o cómo se desarrolla realmente el estímulo. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, nosotros sabemos que la percepción social nos ayuda a crear una impresión sobre una persona. Y esto es súper importante para el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, sobre todo en el ámbito en el que nosotros trabajamos, que está en constante relación con otras personas. Para poder evaluarlas, nosotros usamos claves. Claves serían estas características sobresalientes que podemos interpretar por medio de la asociación o de los pensamientos frecuentes, que tiene que ver más con la accesibilidad de este pensamiento. Entonces nosotros creamos ciertos esquemas que nos van influenciando sobre lo que vemos o no vemos sobre las personas. Y esto tiene que ver con que las causas o las atribuciones que nosotros les damos a las conductas de las otras personas pueden o no estar sesgadas según cómo nosotros intentamos darle forma a esta impresión o a esta forma de ver a la otra persona. Eso, muchas gracias. Muy bien, chicas, muy buena presentación. ¿Ya? Como siempre, es importante, como les dije también ayer, que por favor los que no dominan el tema o les cuesta un poco comprender, se aprendan bien la información, la lean varias veces para que en sus presentaciones no le bajen el puntaje a aquellos compañeros que exponen bastante bien. ¿Ya? Por favor, se prepara entonces el siguiente y último grupo.
que es el grupo de Hernández, Cepeda, Acuña y Torres. Ya. Profe, disculpe, nosotros tenemos un problema, eso sí. Nuestro compañero Hernández desapareció. ¿Cómo Nos sería dejó, eso? no sé, nos dejó tirados. Oye, hijo, pero te dejó tirado, pero ¿eso qué significa? ¿Que les dio una Que no explicación? contestó, él sabía a qué hora era el trabajo, sabía que tenía que hacer su parte y al último minuto, en el momento de los que hubo, nunca apareció. Lo llamamos, nosotros nos juntamos antes y nada, pues. Oye, pero espérate, pero entonces él no participó de la elaboración del PowerPoint, del trabajo, de nada. Puso su parte, puso una de sus partes en el PowerPoint y de ahí no apareció más. De hecho, ni siquiera completó lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuál es el nombre del compañero? ¿Qué cosa? ¿El nombre? Hernández. No, el apellido, no sé, el Mire, apellido, pero el nombre. Matías. Entonces, nuestra presentación va a O sea, estar tu un poco evaluación coja. en el fondo es para los tres que van a disertar. Claro. ¿Ya? Yo, por favor, agradecería que le pudieran decir al Matías que se contacte conmigo vía teléfono Miren, mejor. nosotros lo hemos estado tratando de contactar desde las 11 y no pasa nada. Pues esperemos que no sea nada grave lo que le haya pasado, que sea algo más fácil de resolver, ¿ya? Yo igual le voy a mandar un correo para ver qué fue lo que pasó. ¿Estamos? Estaba revisando aquí también si tenía algún correo de él en el correo que es el que tengo en el teléfono. No los tengo todos porque si no, imagínense, me vuelvo loca. ¿Ya? Pero, bueno, me voy a comunicar con él. Matías Hernández. ¿Ya? Ya, chiquilla. Entonces, los otros integrantes del grupo, por favor, comiencen. Yo me voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que ustedes compartan pantalla. Que les vaya muy bien. Gracias. A ver. Esperen un poquito que no sé qué onda esto. Ahora sí. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Sí, se se ve. ve. Ya. ¿Y ahora qué se ve? ¿También se ve lo mismo? Sigo viendo la portada del PowerPoint que dice Psicología Social. Pero ahí, cuando le apretaste presentar, se ve como una presentación. No se te ve el Google ni nada de eso. Ya, bacán, pero es que tengo Sí, un ahí está. problema, a ver. ¿Qué hice? Ya, ahí sí. Sí, ahí se ve. Ya. Está la portada. Sí, ahí se ve. Ya, comenzamos. Bueno, buenas. Buenas. Nosotros somos el grupo conformado por Catalina Acuña, Matías Hernández, Milagros Torres y Sebastián CPA, y les hablaremos del capítulo 4 del libro de Psicología Social,
que habla de las actitudes. Esto nos ayudará a entender mejor cómo son los procesos que nosotros tenemos o por los que pasamos para desarrollarnos como personas, y lo explicaremos desde lo conceptual hasta lo aplicativo de esta. Y también incluiremos nuestra mirada como futuros profesionales en el ámbito de ingeniería en negocios internacionales. Trataremos el concepto de actitud y la formación de actitudes, la relación entre actitud y conducta, el modelo de la acción racional, las diferencias individuales, la persuasión y cambio de actitudes y funciones de las actitudes y la persuasión. La actitud se define como una organización de creencias y cogniciones, en general con una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido que predispone a una acción coherente con las cogniciones y aspectos relativos a dicho objeto. Las actitudes moldean tanto nuestras percepciones sociales como nuestra conducta social y tienen 3 componentes básicos: los cognitivos, afectivos y conductuales. Al ser las actitudes evaluaciones de un objeto, pueden ser favorables, neutras o desfavorables, y también tienen una determinada dirección, positiva, neutral o negativa. Y así como tienen diferentes direcciones, también tienen diferente intensidad, reflejándose el afecto ligado a ellas débil o fuerte. Ya, las formaciones de las actitudes. La mayoría de nuestras actitudes son adquiridas o aprendidas a través de la experiencia, ya sea experiencia que vivimos nosotros solos o que compartimos con otras personas, ya pasaremos allá. Y a partir de esta nosotros construimos una representación cognitiva del objeto, y esta también incluye información cognitiva. Esta información se divide en 3: información cognitiva, afectiva y conductual. La información cognitiva es lo que nosotros conocemos sobre este objeto actitudinal. Un objeto actitudinal no solamente es una persona o una cosa, sino que también puede ser una situación frente a la cual nosotros tomamos actitudes. La información afectiva es cómo nosotros nos sentimos hacia el objeto, los sentimientos que nosotros tenemos hacia este objeto actitudinal. Y por último, la información conductual, que es lo que nosotros conocemos de cómo nos tenemos que comportar o cómo nos comportamos antes, cómo nos debemos comportar frente al objeto o cómo nos comportaremos a futuro. Nosotros actuamos como jurados que ponderamos el peso de las evidencias o de la información que nosotros tenemos. La presencia de información positiva acerca de un objeto nos dará a nosotros una actitud positiva frente a este también. Y viceversa, si que nosotros tenemos información negativa de este objeto, también tomaremos una postura de una actitud negativa. Muchas veces nosotros tenemos mucha información de distintas fuentes y con distintas, tanto positivas como negativas. Esto se llama cuando nosotros tenemos una información inconsistente, o sea que no tenemos nada certero. Frente a estos casos nosotros lo podemos resolver de 3 maneras: tomando información unilateral, o sea, solamente juntándonos con personas que tengan nuestra misma información y seguir una línea de actitudes, de ahí el nombre. Luego podemos ponderar la información, que es no dar igual peso a cada información que tenemos, sino que ir dándole el peso según la importancia que nosotros le damos. Y por último, la accesibilidad de información. Cuando nosotros tenemos mucha información y no estamos muy seguros de cuál tomar, tomamos la que tenemos más a la mano, la más sencilla, la que más conocemos. Independiente cuál estrategia se use, el producto final es una actitud. De esta forma, esta actitud parte de nuestra representación cognitiva del objeto. La representación cognitiva, en otras palabras, es una imagen mental que nosotros tenemos desde el objeto. Y si es que esta actitud es repetida, o sea que nos enfrentamos muchas veces al objeto y tenemos esta actitud, luego nosotros empezaremos a asimilar, y cada vez que nosotros veamos este objeto, tendremos esta actitud, y cada vez que otro factor que no sea ese objeto nos recuerde o nos haga tener esa actitud, nosotros nos recordaremos el objeto. Si la actitud es frecuentemente activada, disculpa, ya dije eso. Nosotros adquirimos las actitudes, y
eso es un proceso, no es algo inmediato. Estos procesos pueden ser identificados en dos grandes ramas, que es el aprendizaje social y la experiencia directa. El aprendizaje social son las experiencias que nosotros tenemos frente a objetos compartidas con otras personas. Dentro de esta está el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el modelado. El condicionamiento instrumental es cuando uno tiene conductas que son recompensadas, puede ser con recompensas positivas o recompensas negativas. Si es que nuestra actitud es recompensada de manera positiva, esta actitud se irá reforzando y se mantendrá en el tiempo. En cambio, si es que nosotros tenemos recompensas negativas, nuestra actitud se irá debilitando hasta quedar suprimida. Luego pasamos al condicionamiento clásico, que es cuando nosotros vemos a otra persona tener actitudes y nosotros las imitamos. Esto, para ejemplificarlo de manera más clara, es como cuando los niños pequeños están en un entorno familiar y los familiares empiezan a dar comentarios o posturas, por ejemplo, racistas o xenófobas, y los niños empiezan a adaptar esto y empiezan a imitar estas actitudes que tienen. Y para luego continuar con el modelador, con el modelado, que es muy similar al condicionamiento clásico, pero va más allá de lo que nosotros podemos ver u oír. Esto va tanto, apunta como al acento que tienen las personas que nosotros imitamos, a la gesticulación que ésta tiene, a la forma de acercarse, al lenguaje corporal que ésta tiene. Y la otra gran rama de proceso de formación de las actitudes es la experiencia directa. Las actitudes adquiridas por experiencia directa son mucho más fuertes que las aprendidas en el aprendizaje social. Cuando yo tomo una actitud yo solo frente a algo, va a ser mucho más fuerte que cuando la imito de otra persona. Hay distintas características que influyen en la actitud que nosotros tomamos en la experiencia directa. Según Rubin, serían la cantidad de contacto, la calidad de la experiencia y las consecuencias de los contactos. Para ejemplificar esto, voy a dar el ejemplo de ir a carretear. Ir a carretear y consumir alcohol. Cuando uno lo hace frecuentemente, ya se empieza a acostumbrar y su actitud frente a esto empieza a cambiar. Empieza a ser una actitud más positiva. Si es que uno la pasa bien o la pasa mal, también va a tener distintas actitudes frente a esto. Puede ser que hay carretes que la pasas bien porque van a este grupo, otros que lo pasan mal porque van a esto, y las consecuencias de los contactos o de las experiencias. Que por ejemplo, si es que ya yo la estoy pasando bien en un carrete, estamos tomando y tomando y tomando y tomando, mi experiencia ahí mismo va a ser buena, pero a la mañana siguiente, o sea, la consecuencia de la experiencia que yo tuve, si es que es mala y amanezco con una caña atroz, mi consecuencia de esa experiencia va a ser mala, y eso va a afectar en mi actitud. Hay otra forma de adquirir la actitud que al principio no era muy aceptada, y ahora tampoco sigue siendo tan aceptada, pero es más aceptada que antes, que es la de que uno, para adquirir una actitud, prácticamente lo único que tiene que hacer es nacer. ¿A qué me refiero con esto? A que la influencia genética afecta en cierto grado, ya sea un poco o más de un poco, en nuestra actitud. Esto se vio ejemplificado en un experimento que se hizo con dos hermanos que habían nacido el mismo día, porque no me acuerdo cuáles eran los gemelos y cuáles eran los mellizos. El tema es que los de apariencia similar, como tenían una carga genética más parecida que las de los de apariencia distinta, tuvieron actitudes similares frente a la experiencia que tuvieron. En cambio, los de apariencia distinta tuvieron actitudes distintas. Esto nos deja claramente representado de que las actitudes que nosotros tenemos igual se ven influenciadas en cierto rango por la influencia genética que nosotros tenemos.
Bueno, ahora hablaremos sobre la relación entre actitud y conducta. Se cree que las actitudes pueden ayudar a predecir la conducta. Esto es porque se dice que están como estrechamente relacionadas. Algunos factores de esta relación son los siguientes. El primero es la generalidad o especificidad de la actitud. Esto quiere decir que hay muchas actitudes que son generales, pero no predicen conductas específicas, dado que cada conducta siempre va a ser muy específica cuando se refiere como a alguna acción realizada, al objeto al cual se dirige, el contexto y el momento en donde ocurre, mientras que las actitudes, dado como su carácter general, no van a considerar ninguno de estos elementos anteriormente mencionados. El siguiente punto es la fuerza de la actitud, el interés propio y el rol de la autoconciencia. La fuerza de actitud se refiere a que hay actitudes que son más fuertes y que predicen mejor la conducta que actitudes más débiles, como es el caso como cuando en el hecho de formar una actitud a través de una experiencia que es directa. Y esto claramente va a ser mucho más fuerte a formar una actitud a través de adquirirla por la observación de otros. Está el caso también del interés propio. Esto se refiere como al grado de importancia que tiene el evento en la vida de la persona. Por ejemplo, el hecho de tener como un mayor interés propio o estar mucho más involucrado va a aumentar la correlación entre la actitud y la conducta. Ahora, también está el caso del rol de la autoconciencia, que esto se refiere como al grado en que la persona va a focalizar su atención en sus propias actitudes y acciones. Y el último punto es la accesibilidad actitudinal. Esto se refiere que hay actitudes específicas que pueden ser recuperadas desde la memoria y traídas a la conciencia, donde ellas claramente van a poder influenciar y van a guiar la conducta. Ahora yendo a la siguiente diapo, está el modelo de la acción razonada. Ya. Este modelo fue planteado en 1967 por Fishben y Axen, en donde se focaliza entre la relación entre creencias, actitudes, intenciones y conducta. Ahora, este se plantea que el determinante psicológico inmediato de la conducta no es la actitud hacia el objeto, sino que es como la intención de realizar esa conducta y que la actitud va a ser solamente como un antecedente a aquella intención. Es por esto es que nosotros podemos lograr predecir, por ejemplo, cuál va a ser la acción que va a tener una persona mediante, si conocemos como la intención que tiene. Ahora, el siguiente modelo postula primero que la intención de realizar una conducta está en función de dos elementos que tiene la persona. El primero es la actitud hacia la ejecución de la conducta y la norma subjetiva de la persona con respecto a aquella conducta. Tenemos que tener en consideración que las actitudes y las normas subjetivas están determinadas también por las creencias actitudinales y por las normativas. Ahora, la intención de la que tiene la persona en función a estos dos determinantes básicos, como se muestra en las fórmulas que están en la presentación, uno más bien es de tipo personal, que vendría siendo el de la actitud hacia la conducta, y el otro va a reflejar más bien como una influencia social, que vendría siendo el de la norma subjetiva. Eh, la forma como de verificar esto empíricamente, este modelo va a consistir como primero en seleccionar una conducta específica y luego medirla en el sujeto que se quiere evaluar. Este modelo va a ser exitoso si primero se correlaciona con la intención conductual y si esta a su vez se correlaciona como con las medidas que están escritas en el Power, que vendría siendo el siguiente Power. Ese, que están escritas del 2 al 5. Ahora, muchos estudios han mostrado como la utilidad y como el éxito que tiene este modelo para lograr predecir y para poder explicar el por qué algunas personas se pueden involucrar o no se pueden involucrar como en ciertas conductas, ya sean
puede ser fumar, beber, hacer dietas o entre otras. Pero también por otro lado hay factores que pueden limitar como estas predicciones. A ver, un ejemplo de esto puede ser cuando hay como fuertes componentes emocionales que van a afectar aquella conducta. Pero a pesar como de todas las limitaciones anteriormente mencionadas, esto igual se ve reflejado como eh, lo complejo que es la conducta humana. El modelo este de la acción razonada ha mostrado que las actitudes combinadas como con otros factores, como son las normas subjetivas, pueden ser usadas para predecir la conducta como en un amplio rango como de situaciones y además con un alto grado de éxito. Existen diferencias individuales entre la relación de actitudes y conducta. El automonitoreo se usa para referirse a las personas que tienden a observar y controlar su conducta expresiva y su autopresentación, lo que significa que este tipo de persona está más inclinada a comportarse como a los otros les gustaría que fueran, por lo que son menos responsivas a sus propias actitudes. Y las personas con bajo automonitoreo les falta la habilidad para controlar su autopresentación expresiva, por lo que su conducta expresiva refleja sus actitudes, rasgos y sentimientos. Estas personas tienden a no cumplir con las expectativas de los otros, por lo que son menos responsivas a sus propias actitudes. Y la otra dimensión es la autoconciencia privada, que se refiere a cuánta atención la persona presta a sus propias actitudes. Son más conscientes de sus creencias y estados de ánimo y son generalmente más autorreflexivas. La persuasión y los cambios de actitudes se distinguen en dos grandes enfoques. La perspectiva tradicional, que aborda la persuasión, analizando los componentes básicos de la comunicación persuasiva, como las fuentes, estructura y contenido, el medio y la audiencia. Y la perspectiva cognitiva intenta comprender qué piensan las personas cuando están expuestas a mensajes persuasivos, y tiene dos tipos de modelos: el modelo de probabilidad de elaboración y el modelo heurístico y sistemático. Ahora están los modelos cognitivos. El primero es el de la probabilidad de la elaboración. Estos son los mensajes persuasivos, o sea que se refieren que cuando son como temas personalmente mucho más importantes para el receptor, es probable que éste dedique mucho más tiempo de atención al mensaje y a los argumentos que contiene. En este caso, esta persuasión se conoce como ruta central. En cambio, cuando los mensajes tienden a ser como mucho menos importantes para el receptor, no va a involucrar como mucha atención ni mucho tiempo. Y como proceso cognitivo se llama ruta periférica. Ahora está el heurístico y el sistemático, que este procesamiento sistemático va a corresponder como a lo que se expuso como en la ruta central en el modelo anterior. En cambio, este procesamiento heurístico se formula de un modo algo mucho más restringido que la ruta periférica. Utilidad de los modelos cognitivos, que está el sistemático y el superficial. Sistemático, cuando es un tema importante, implica una reflexión cuidadosa, usa algoritmos, depende de la calidad de los argumentos y se ve si es que produce cambios. Y el superficial es prácticamente lo contrario, que es cuando el tema no es muy importante, tiene una reflexión más básica, usa heurísticos, depende de aspectos periféricos, o sea, externos, y si es que produce cambios, estos no son cambios estables. Ahora pasamos a la función de las actitudes y la persuasión. Las actitudes pueden desempeñar funciones psicológicas específicas para cada persona o para cada individuo. Según el enfoque funcional que nosotros le damos, las personas tienen actitudes que satisfacen esas necesidades, y para cambiar las actitudes hay que conocer las necesidades. Ya que las personas tienen diferentes necesidades, un mismo mensaje para persuadirlas no es igual de efectiva para cada persona, ya que, como dijimos, dependen de sus necesidades.
El enfoque funcional más conocido y más que tiene un campo más abierto es el de Katz, que nos habla de que nosotros tenemos una función instrumental, que es las actitudes que nosotros ocupamos para alcanzar una meta. Esta meta no solamente es conseguir algo, sino que también puede ser evitar algo, y las asociaciones afectivas que nosotros tenemos frente al objeto basadas en experiencias pasadas que tuvimos con este. La segunda es la función ego-defensiva, que son actitudes que nosotros desarrollamos para defendernos a nosotros mismos, defendernos tanto a nosotros frente al resto o defendernos a nosotros de nosotros mismos, como cuando uno está en un conflicto personal donde no sabe si la decisión que tiene o la ambición que tiene, los papás, por ejemplo, o si es que nos vamos para otro punto de vista que la sociedad nos ha hecho pensar de que no debemos tener, nosotros tomamos esas actitudes para resolver nuestro roce con nuestra imagen. La siguiente es la función expresiva de valores, que es la función que nosotros tomamos en nuestras actitudes para expresar los valores o los sentimientos que nosotros tenemos frente a un objeto actitudinal. Y por último es la función del conocimiento, que es cuando se busca el conocimiento para dar significado a algo que de otra forma sería caótico. La gente necesita un marco de referencia para entender su mundo, y las actitudes nos ayudan a obtener esos marcos. Dicho de otra forma, algunas actitudes ayudan al individuo a lograr mayor consistencia en su percepción de la realidad. Este enfoque que nos da Katz también es mencionado de otra forma en otros enfoques propuestos con otros autores. Por ejemplo, Baron y Byrne plantean que algunas actitudes ayudan al individuo a organizarse, que sería la función del conocimiento de Katz, y otras ayudan a fortalecer su autoestima, que es la función ego-defensiva de Katz. Con respecto a la persuasión y cómo se relaciona esta con las funciones de las actitudes desde un punto de vista cognitivo, esto es ya que los mensajes persuasivos que se focalizan en la función actitudinal apropiada para un objeto determinado serán más exitosos que aquellos mensajes que fortalecen otras funciones. ¿Qué significa esto? Que los mensajes que nosotros damos, que apuntan hacia las actitudes de la gente, en vez de apuntar a otra cosa como serían los sentidos, por ejemplo, serán más efectivos que cualquier otro, porque afectarán directamente a sus funciones. Pero como ya mencionamos, para entender las actitudes que estos tienen, nosotros necesitamos comprender sus necesidades. Esto, en otras palabras, lleva a un ámbito más parecido a los negocios, más similar a los negocios, es apuntar hacia un objetivo, hacia un público objetivo. ¿A qué personas, con qué actitudes nosotros queremos apuntar para persuadir? Ya sea para vender, para hacer una campaña, etc. Los motivos que están por debajo de las actitudes pueden determinar en un grado importante las reacciones de las personas frente a los mensajes persuasivos que nosotros intentamos darles, ya que estas son las que generan las actitudes de las personas. Bueno, el aporte como futuros ingenieros en negocios internacionales es primero que nos va a ayudar a entender el porqué de las actitudes de las personas que generalmente nos van a rodear y que nos rodean. Y además de que nos va a ayudar a focalizar mejor las cosas según las actitudes. Como grupo creemos que las actitudes en realidad son como elementos muy valiosos para poder ayudar como a predecir las conductas, y además que van a ser son una base de una serie como de importantes situaciones sociales que nosotros vamos a estar como inmersos. Y con esto nosotros finalizamos nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Muy bien, chiquillos. También muy bien su presentación. Algunos detalles ahí técnicos, pero que ya los vamos a poder conversar. ¿Alguna consulta, duda, comentario respecto de las presentaciones de sus compañeros?
No. Dígame. ¿Eso fue un no o fue yo? No, no tengo. Ya. No se entendió bien. Ya, muy bien, entonces, vamos a quedar hasta Profe, acá. disculpe, Diga. nosotros igual tratamos de cubrir la parte de la que nos quedaba cojo, Ya. pero eso, para que se No, pero está entendiera muy igual bien, que... porque miren, si yo cuando les digo que no es que yo quiera ser pesada, cuando yo les digo que si hay alguien del grupo que se enfermó, se le murió un pariente, tiene un problema y que yo quiera obligarlos a disertar, quiero que ustedes entiendan de que en el mundo adulto, en el mundo laboral, después a futuro, sean ustedes apatronados o independientes, cuando tenemos fechas claves para cumplir, tenemos que cumplirlas, ¿ya? Como les decía el otro día, o sea, cuando nosotros presentamos un proyecto, ya sea a una cliente, a una empresa o a un gerente o a un equipo de trabajo, nosotros bajo ningún punto podemos decir es que, ¿sabéis qué? Perico Los Palotes le pasó algo grave. No, pues hay que apechugar nomás a morir y ahí tenemos que ver, oye, cuál era la parte de la presentación, cómo era el proyecto, qué era lo que pasaba, pero tenemos que darle para adelante porque de lo contrario quedamos mal parados como equipo profesional. Entonces, me interesa de que ustedes eso se lo graben súper bien para todos sus trabajos universitarios, ¿ya? Una cosa es dar como una explicación a los profes, por ejemplo, porque hay cosas que son válidas y que se entiende que les puedan pasar si todos somos personas, pero es importante que siempre, siempre nos acostumbremos a cumplir, ¿ya? Ahora, algo súper importante también para ustedes. Si yo, alumna, estoy en un grupo y de pronto algo me pasa, tengo que informar. Ahora, por supuesto que si me pasa algo grave el mismo día u horas anteriores de una presentación o la entrega de un trabajo, chuta, es un imponderable y ya no puedo hacer nada más. Pero si tengo conciencia de que 2 días antes yo puedo avisarle a mis compañeros que algo me ocurre, también es parte de ser profesional tener que decirle a mis compañeros, ¿sabes qué? Estoy con un problema, estoy con una situación, condición, algo que me está pasando, que ese día no puedo participar, no puedo cumplir, pero me comprometo a hacer otras cosas, ¿ya? Porque muchas veces en los equipos, incluso les va a pasar cuando estén trabajando, no todos van a la presentación, no todos realizan el proyecto, pero cada uno tiene un rol, y ese rol tiene que ser complementario dentro del equipo. Y eso es lo que quiero que ustedes desarrollen, ¿ya? Y yo creo que soy una de las pocas profes que insiste mucho en eso, desde que son pequeños, en primer año, porque yo trabajo en selección de personal. ¿Ya? Entonces, va a haber un momento en que probablemente me voy a topar con ustedes en la oficina donde nosotros hacemos selección de personal. Y me gustaría que fueran cabros que cuando ya empiecen a buscar trabajo, lo encuentren. Y lo encuentren porque son responsables, porque son aperrados, porque son comprometidos. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Me entienden? Sí, profe, se entiende y estamos totalmente de acuerdo en verdad, o al menos yo estoy totalmente de acuerdo. Ustedes Sí, ya, igual. Sí, y era. ustedes ya para mí no son los alumnos del colegio, ustedes para mí son futuros, a lo mejor ustedes no son psicólogos, pero son profesionales, pues entonces yo los tengo que mirar como que si fuéramos pares. No puedo esperar a que estén el primer año de egresado y recién ahí decir, no, es que ahora yo los veo con otros ojos, yo los estoy formando, pero parte del proceso formativo es también instarlos a desarrollar este tipo de actitud, ¿ya? Es justamente lo que ustedes han estado hablando, actitud, socialización, yo les estoy dando la explicación de por qué es importante que ustedes se comporten de manera profesional, aunque faltan años todavía, pero no importa. Eso uno lo cultiva desde que empieza el primer año universitario, ¿ya? Ya. Ya. Y era. Entonces, quedamos hasta acá. Un abrazo grande para todos, cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, ¿ya? La próxima semana voy a tener ya las notas de sus trabajos, porque, bueno, comprenderán que tengo 3 paralelos, entonces ya corregí casi 18, 19 trabajos, entonces ahora voy con ustedes, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. De chiquillos, Sí, cuídense, que estén muy profe, bien. gracias. Gracias a Igual ustedes. usted, que tenga un buen día. Gracias, igual. Chao, profe, Chao, gracias. Cuídese. chao, chao.